Les agradezco mucho la presencia en este espacio informativo del arquitecto David García, director de la GIAPAZ, el organismo distribuidor del agua en Zacatecas. Seguramente usted tendrá muchas preguntas que hacer. A todos nos está escaseando el agua y seguramente tiene que ver con la enorme demanda que hemos generado a partir de los impactos de la onda de calor. Arquitecto, ¿cómo te va? Buenos días. Qué gusto saludarte, Paco. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias. Pues seguramente tú también estás sudando la gota gorda para garantizar el abasto que está siendo tan demandado. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? ¿Estamos en una contingencia? Sí, sí estamos en una contingencia, sí estamos en crisis, sí estamos. No nos imaginamos jamás unas temperaturas como estas, el verano más caluroso de la historia. Nosotros vivimos aquí, Paco. Sí. Crecimos aquí. En tierra fría. En tierra fría, en donde se decía, pues hay dos estaciones, la del tren y la del invierno. Ha cambiado muchísimo para las gentes que no creían en el calentamiento global, en el cambio climático, en que un día el agua se iba a agotar, a escasear. Pues lo estamos viviendo y es un embate de la propia naturaleza. Hoy estaba viendo una gráfica colorizada de 30 años a la fecha. Ha sido impresionante cómo las temperaturas se han modificado. Hoy estamos en un rojo intenso debido justamente al cambio climático y eso implica mucho al tema del agua. Está directamente relacionado con el consumo del agua y esto, claro que impacta directamente en la operación de un sistema. Qué bueno que me das la oportunidad en tus micrófonos de explicarle a la gente, porque luego la gente piensa que, oiga, ya nos movieron el tandeo, está tal como estaba. Lo que pasa es que nos estamos desfasando en tiempo porque nos estamos tardando en llenar el mismo sector. O sea, es decir, un sector que tardábamos 36 horas en llenarlo, ahorita nos estamos tardando 50 horas o más. ¿Y por qué el retraso? Por el consumo. Por el consumo. La gente está consumiendo más agua de lo normal. Hay quienes nos estamos bañando hasta 2 veces al día. Es necesario, si no con este calor no podemos más. Y ahí está, ¿no? la demanda, la sobredemanda. Ahí está la demanda en el consumo muy alta, es una demanda incluso hasta de un 50% más de lo normal. Y estamos en contingencia, y estamos en estiaje. La temporada de estiaje es la temporada más crítica operativamente hablando para cualquier organismo operador del país o del mundo. Nosotros estamos en estiaje desde el mes de marzo, abril, pero mayo y junio fueron incrementando las temperaturas gradualmente hasta llegar a los 35 y 36 grados, que es algo histórico. O sea, esperábamos un estiaje normal. Esperábamos un estiaje normal. Es extraordinario, arquitecto. Extraordinario. Es el estiaje más complicado que hemos vivido nosotros. Este año, y estamos a punto, primeramente Dios Padre, soy un hombre de fe, que ya llegue el agua, que llueva, porque cambian las condiciones totalmente. En cuanto empieza a llover, simplemente se empieza a nublar, baja la temperatura, empieza a bajar el consumo. Así es. Y esto se nos empieza a normalizar. Es correcto. Entonces, ese es el tema, pero sí quiero aprovechar tus micrófonos, Paco, para comentarles lo siguiente. Si estamos ahorita en esta situación, estaríamos aún mucho peor, en una condición mucho más crítica, si no hubiéramos actuado con un plan de acciones que fue programado desde el año pasado para este estiaje. ¿En qué se basa, en qué consiste ese plan de acciones? En la incorporación de pozos. Ya incorporamos 5 pozos. 2 son aislados. Uno en la comunidad de Santa Rita Beta Grande, que se queda esa agua ya en esa comunidad, que no tiene que ver, porque no está incorporado ni conectado al gran sistema de la zona conurbada o metropolitana. Y el otro es el de Sauceda de la Borda. Pero aquí ya logramos meter 75 litros de agua por segundo en la zona conurbada y aún parece como si no se sintieran, ¿verdad? Imagínense cómo estaríamos sin esos 75 litros de agua por segundo. Es decir, si nos llega el agua cada 8 días, nos llegaría cada 15 o cada 12 días, aún mucho peor. Y luego, el gobernador nos entrega camiones tipo cisterna. Pipas, que nos han ayudado hoy en mucho. 3 de 10,000 litros y una de 20,000, que las tenemos canalizadas a las colonias más críticas ahorita, en este problema de contingencia, junto con las que ya teníamos, por supuesto. Nos entregó el gobernador 2 vehículos equipados con cámaras de videoinspección, cámaras de última tecnología. Los alemanes fueron los primeros en invertir en tecnología después de la Segunda Guerra Mundial y son los de la punta. Nos sirve para meterlo en las tuberías y ver el interior de las tuberías. Detectar problemas, por ejemplo, de obstrucciones. Que es muy común. Que es muy común en Zacatecas por la dureza del agua, o de fugas, para recuperar una fuga y en un caudal perdido. Nos ayudan y en muchos un equipo muy bueno de apoyo, que la GIAPAZ tenía 20 años sin contar con un equipo de esos. Tenemos dos equipos, 2 vehículos equipados con cámaras robóticas. Son cámaras robóticas con un tractor que tú le cambias las ruedas, las llantas, de acuerdo al diámetro de la tubería. Son doble tracción, tienen luz LED,
gira los 360 grados, toma video, toma fotografías, y eso nos sirve para tomar decisiones y para encontrar problemas puntuales. Cambiamos equipos en los rebombeos. Una vez que extraemos el agua, llega de los pozos, la conducimos de 30 kilómetros de distancia posiblemente a la ciudad. Hay que vencer topografías aquí en la ciudad por las condiciones propias de nuestra ciudad y llegar a las partes altas. Esos rebombeos tenían equipos ya muy obsoletos, muy antiguos. Y los estamos cambiando por equipos nuevos, más eficientes en su consumo de energía, que tienen la capacidad de bombear más agua, más caudal en menor tiempo. O sea, pues todas estas cosas nos han ayudado para este estiaje. Si no se hubieran hecho, hubiera sido peor. O sea, sí se prepararon, previeron que venía el estiaje, claro, pero la onda de calor resultó ser extraordinaria. Extraordinaria, extrema. Incrementó la demanda. No ha tenido tregua. Y esto incrementó la demanda. Y esto descompuso el calendario ordinario que ustedes tenían contemplado. Es correcto, pero no hemos movido nosotros la situación de cómo tenemos el esquema. Nos estamos tardando más en llenar cada sector. Sí, hay un desfase. Y eso es lo que la gente siente, ¿no? No está cayendo agua suficiente, los mantos no se recargan. Tenemos un problema de 2 a 3 metros en los mantos acuíferos de abatimiento por año. ¿Qué quiere decir esto, Paco? Que le estamos extrayendo más agua a los mantos acuíferos de la que se les infiltra o de la que se puede recargar. Y acordémonos que el agua se mueve. Es decir, el agua que extraemos nosotros aquí, en Benito Juárez, por ejemplo, ¿de dónde se alimentan esos mantos? ¿De dónde viene esa agua subterránea, de origen subterráneo? Viene de la parte norte del estado, de Durango, de Chihuahua, de las partes sur de Estados Unidos. ¿De dónde viene esa agua que alimenta esos mantos? Entonces la extraemos aquí, la conducimos a la ciudad y llega a nuestras casas, llega a tu casa, pero ahí nos bañamos, Paco. Nos bañamos y enjabonamos esa agua. Preparamos alimentos también y la ensuciamos. O trapean la casa y la ensuciamos. O vamos al baño por necesidad fisiológica, le jalamos al baño y eso tiene que ir a algún lado y la ensuciamos. El problema es este. En el mundo hay la misma cantidad de agua. No es que se esté acabando el agua. El problema es que cada vez hay más agua sucia y contaminada por la actividad humana. Así es. Y cada vez menos agua limpia disponible para la actividad humana. Implica tratamiento y eso es costoso. Implica tratamiento y ya pasar a un tratamiento terciario. Repotabilizarla. Reutilizarla nuevamente, regresarle una condición de potabilidad al agua. Esa no nada más es una alternativa, es una obligación, Paco. Es una obligación nuestra. Si nosotros ensuciamos el agua, nosotros debemos de regresarle su condición y repotabilizarla. Existen 3 propuestas que encabeza el gobernador del estado, que él con decisión, con determinación las tomó, las liderea, las encabeza, están ahorita en etapa de factibilidad. Y una vez que pasen la etapa de factibilidad y que la Comisión Nacional del Agua las valide, pasan a etapa de proyecto y presupuesto para su ejecución. ¿Cuáles son estas? Agua del Chique, agua de origen superficial, no subterránea, y una potabilizadora en Osiris. Ojalá, y esto te lo digo también, no como director de GIAPAS, como ciudadano, porque vivo aquí, siendo director de GIAPAS, yo vivo en el sector 2, tenemos agua un día por semana. Me pasa igual. Entonces, vivimos pues el problema del desabasto en nuestra realidad. Somos los más interesados en que esto se solucione. Y ni el director ni Paco Elizondo pueden mover, que te toque absolutamente 2 o 3 nada. días más. Ni el director ni Paco Elizondo pueden mover nada y reciben el agua exactamente igual que sus vecinos y que todas las gentes de su colonia. Estoy hablando con el arquitecto David García, director de la GIAPAS. Hay voces muy importantes. El asunto del centro histórico que les está pegando duro, dice, ¿qué está pasando? Por ejemplo, dicen que en colonias hay servicio hasta 3 días por semana y el centro histórico tiene un solo día a la semana. Explicamos. Una parte muy pequeña del centro histórico, muy chiquitita, depende del sistema de La Joya. Necesitamos fortalecer el sistema de La Joya incluso para hacer crecer esa cobertura de La Joya hacia el centro histórico. Por muchas condiciones. El agua de La Joya es de la mejor calidad que tenemos. No tiene el problema de dureza como la tienen los otros sistemas. La gran parte, en su mayoría la gran parte del centro histórico, forma parte de la cobertura del sistema Benito Juárez. El sistema Benito Juárez lo compartimos entre Zacatecas y Guadalupe. Esas son las condiciones que tenemos por la infraestructura, la compartimos ambas. Hay una relación entre las municipalidades. De hecho, esta relación inició en 1938 con la galería filtrante en Guadalupe, que mandaba agua de Guadalupe a Zacatecas. Ahora también mandamos agua de Zacatecas hacia Guadalupe. Están tan hermanados
Dependen tanto los municipios unos de otros. Betagrande, por ejemplo, no tiene ni un pozo en su cabecera municipal. Comunidades de Llano de las Vírgenes, Guadalupito y Cata de Juanes no tienen una propia fuente. Estas comunidades y la cabecera municipal dependen de la línea de La Joya, del sistema de La Joya, para que les llegue agua potable. Y explico. El centro histórico, primero necesitamos también rehabilitar. Necesitamos meter más agua a La Joya para darle al centro histórico más agua de La Joya que del Benito Juárez. ¿Y cómo le metes más agua a La Joya? Haciendo más pozos en La Joya. Por eso es tan importante la incorporación de más fuentes de abastecimiento, de nuevas fuentes de abastecimiento. Cuando llegamos a esta administración, el marzo del 22 del año pasado, Giapás había perdido 11 fuentes de abastecimiento en los últimos 12 años. 11. Nosotros ya recuperamos 5 en el primer año. Pensamos recuperar las 11 perdidas en este segundo año. ¿Es un reto muy grande? Sí. ¿Pero qué quiere decir? Que hay un déficit de agua para poder dotar a la población del servicio. Hay que recuperar primero ese déficit que en muchos años no se invirtió en todos estos pozos. La solución es nuevas fuentes de abastecimiento, recuperar ese caudal perdido y la rehabilitación integral de la infraestructura. El centro histórico es una infraestructura de lo más obsoleto que existe. Hay que invertirle ahí, Paco. Entonces, a la gente del centro histórico, arquitecto, paciencia. Paciencia, que confíen en nosotros, nos han apoyado, sí nos han apoyado, sí nos han tenido paciencia, sí estamos ahorita en una comunicación, en un buen canal, en una buena dinámica, incluso con los medios. Le hemos apostado mucho por indicaciones del gobernador y yo me lo puse también como un reto el que hubiera mejor comunicación entre el organismo y la sociedad. Le hemos apostado a las respuestas en redes sociales, en atenderlos, en atención personalizada, ahí en la Giapás y telefónica. Creo que hemos entrado en una dinámica positiva. Incluso todo esto que estamos viviendo, hasta la propia crisis que estamos viviendo ahorita, nos está dejando cosas positivas. La gente le está dando su valor real al agua. Déjame pasar algunas opiniones de la audiencia. Por supuesto. Te voy a pedir respuestas breves para irle dando celeridad a las que van llegando. Dicen, en el tema de algunos espacios, jardines y parques, por ejemplo, en Morelos, dice, están casi muertos los espacios verdes. ¿Hay manera de que Giapás apoye a los municipios? Hay que ver la forma de que se rieguen con agua tratada y no agua de primer uso, potable para las áreas verdes. Eso no es lo sabía que eso, agua tratada y agua de primer uso. ¿No? Claro, el agua potable, el agua limpia que llega para consumo humano, para tu casa, para uso doméstico es una, y el agua tratada la podemos usar para áreas verdes y para otras actividades. De hecho, nosotros estamos tratando de que se modifique la ley para que agua de primer uso, agua potable para consumo humano, no se utilice para autolavados, no se utilice para áreas verdes, no se utilice para construcción de ladrillos, para blogs. Es lo que tenemos que hacer. Hay que bien administrar nuestro recurso natural. Una más, preguntar al director de Giapás, ¿cuánto tarda en llenarse la red en una colonia? Ya que la respuesta que me da en Giapás y que llevo 8 días y mis tinacos vacíos, ¿cuánto tarda la Condesa? Complicado la Condesa es enorme. Guadalupe es el municipio más poblado del estado. Es el que más ha crecido en los últimos años y no su infraestructura de servicios. Es decir, necesitamos más pozos en Guadalupe. Guadalupe es el punto crítico, el foco rojo. Les explico. La ciudad que conocemos nosotros no depende de un gran tinaco, de un gran tanque. Hay varios sistemas, operamos 8 sistemas nosotros, y cada sistema tiene su propia área de cobertura en la ciudad. Cada sistema tiene sus propias condiciones. Cada sector incluso puede ser más pequeño o más grande que el sector colindante. Okay. Me explico, por eso tenemos horarios y días diferentes, porque no dependemos todos de una sola fuente o de un solo sistema. Dependemos de sistemas distintos, con condiciones distintas, incluso con asentamientos humanos o número de habitantes distintos. Depende del tamaño del sector o de la privada o de la colonia. Nos estábamos tardando 36 horas por sector. Ahorita nos estamos tardando mucho más. Si nos da su domicilio, si nos pasa exactamente su dirección o número de inmueble, se puede atender. Se puede atender. Ojo, hay muchas veces... Ojo, o sea, lo que está diciendo el director de Giapás aquí es que sí estamos en crisis y que sí tenemos un problema de desabasto y sí lo tenemos, y es real, y lo estamos viviendo. Que eso es importante que se entienda. El desfasamiento que hay, que el cambio está llegando tarde por eso. Está llegando tarde porque la gente consume más agua y nos tardamos más en llenar ese sector. El sector que estábamos llenando en 36 horas lo estamos llenando ahorita en 50 horas o más. Ese es el desfase que existe, que lo vamos a recuperar una vez que empiece a bajar las temperaturas y que llueva. Y eso se los garantizo. Sí me gustaría que te reportaran sus domicilios,
para darles un seguimiento puntual. Nos pasa mucho esto. Oiga, resulta de que yo me doy cuenta que no me llega el agua, no tengo agua. Y hablé con mis vecinos, pero ellos sí tienen. Es el caso que me está llegando, dice, en Hay la que Avenida hacerlos Las en lo Águilas, particular. en la colonia del Bosque, no llega el agua bien. Los tinacos de mis vecinos y el mío se llenan un cuarto y los otros no. Hay que checarles. Hablábamos de la dureza del agua y de la calidad del agua. Muchas tomas tienen problemas de obstrucción. Ese es otro problema. Pásenlos, por favor. Su número de inmueble, y si pueden un contacto para darle seguimiento. Marianita, que aquí siempre me acompaña y está con nosotros. Y es una buena chamba. Una buena chamba. Tengo gente muy profesional ahí que hacen bien su trabajo. Entonces, Mariana los toma, todos estos reportes con ustedes en medios. Ella se los pasa directamente a las áreas operativas, pero les da seguimiento. Sí. Y luego les da su respuesta de retroalimentación. Les dice, ya atendimos, en este domicilio pasa esto, ya se atendió, se solucionó, o hay que hacer esta otra situación. Y ella les da seguimiento puntual. Yo lo único que les pido, por favor, a tus radioescuchas, que nos pasen sus datos, en particular domicilio, para poderlo atender y darle seguimiento. Por ejemplo, dice el señor señor Gamboa, tenemos 2 semanas sin agua en Guadalupe. ¿Esto es cierto? ¿Puede haber un sector que esté 2 semanas sin agua? No, 2 semanas no. Pero sí hay que darle atención. Hay que darle atención. ¿Cuáles son las zonas más críticas que tenemos nosotros en Guadalupe? Guadalupe del Boulevard hacia el lado de Sauceda de la Borda es otro Guadalupe. Sí. Desde Villas de Guadalupe, enfrente a Martínez Domínguez, hasta San Agustín y todo lo que se está construyendo hasta carretera Sauceda de la Borda. Realmente es complicado todo las Quintas, Villas de Guadalupe, y todos esos desarrollos que son grandes concentraciones poblacionales. Y por eso queremos apostar en Guadalupe a invertir en nuevas fuentes de abastecimiento. Una constante, arquitecto, el tema de la presión, la posibilidad de milpillas y la posibilidad de modificar la cultura, la reutilización del agua. ¿Milpillas es viable para tratar de solucionar el problema? Yo creo que fue un buen proyecto que tuvo malos manejos en su momento. Desde el momento en el que hubo un conflicto en la comunidad donde se iba a hacer la obra, quiere decir que algo se manejó mal, ¿verdad? Estos temas son delicados. Aún el del chique. Hay que cuidarlo y manejarlo muy bien. Hay que blindarlo. Son temas que no se deben de politizar. Con el agua no se debe de politizar. Ese es el tema. El agua, necesitamos hacer acciones trascendentales, contundentes, que realmente aporten a una solución. Ahorita creo que hay una prioridad, lo ha demostrado el gobernador del estado, los presidentes municipales están en la misma sinergia, tu servidor, y creo que la sociedad en su conjunto, de que si no hacemos acciones trascendentales que definan esto, ¿serán grandes inversiones? Sí. Será seguramente el tema de que nos unamos todos en torno a estos proyectos que te comentaba que encabeza el gobernador, que ojalá se consoliden. ¿Quién debe de apoyar a estos proyectos? ¿Quién debe de apoyar al gobernador en este tipo de propuestas? Todos, Paco. La universidad, la iniciativa privada, la sociedad en su conjunto, todos los actores políticos, los presidentes municipales, la federación. Porque si no lo hacemos, esté quien esté en el gobierno, esté quien esté en Chiapas, no importa. Sea quien sea el presidente, vamos a seguir con el problema siempre de desabasto. O se hace esto, o seguimos careciendo siempre de agua de manera permanente. Vamos al tema de la presión. ¿Por qué no llega con suficiente presión en diferentes puntos? El tema de la presión son 2 cosas. No es el caso de Guadalupe, porque Guadalupe es muy plano. Guadalupe es la concentración poblacional. Es decir, el propio consumo, tenemos que seguir sectorizando la red para que no sean los grandes sectores a cubrir. Estamos tratando de dividir todos estos sectores en sectores más pequeños, más manejables, que puedas llenar en menor tiempo y alcanzar altas presiones, y no nomás alcanzar la alta presión. 1 kilogramo de presión es equivalente a 10 metros columna de agua. Es decir, para un edificio de 10 metros, yo necesito 1 kilo de presión. ¿Me explico? Para una casa que tiene sus tinacos a 10 metros de altura. Necesitamos mínimo 2 kilos o 3 kilos en la red, y luego que ese servicio que ya alcanzó 3 kilos permanezca con 3 kilos mínimo durante 12 horas. Ese sería un mejor servicio. En el tema de las topografías y la ciudad de Zacatecas, el reto de las presiones es la topografía del lugar. Por eso esos bombeos que estamos cambiando los equipos,
para poder llegar a las partes más altas. Es un reto, no nomás llegar a la ciudad, sino hacerla llegar a las partes más altas. Ya. En las partes planas es la sectorización y en las partes más altas es cambio de estos equipos de rebombeo. 2 temas finales, arquitecto, y me pasa. Estamos pagando el aire que nos llega porque luego el medidor zumba y parece ser que es puro aire. ¿Qué onda con ese asunto? A ver, nos quedamos con el tema de cultura del agua, que ahorita Sí, los usos, ahorita sí. lo atendemos. El tema de los recibos, para aclararlo. El recibo se deriva de una lectura en un medidor. El medidor es el dispositivo en el cual nos basamos para que sea un cobro justo para el usuario, justo para la GIAPAS. Lo primero que hacemos cuando hay un reclamo, muy válido, es Claro. totalmente válido que el usuario llegue a la GIAPAS y diga, oiga, a mí me parece injusto este cobro. Lo primero que hacemos es revisar. Hay que hacer una revisión al inmueble. La primera revisión que se hace es que el medidor esté calibrado. Y es muy sencillo. Es bien sencillo, Paco. Tenemos una tina certificada por Profeco. Profeco, está graduada y le caben 20 litros. No más. Como la que se usa en las gasolineras. Exactamente. Se va con el usuario, junto con él se hace esta prueba, ahí en su presencia. Se toma la lectura que tiene ese medidor en ese momento antes de retirarlo. Apunte la lectura, con todo metros cúbicos y litros. Los litros son los después del punto decimal. Es decir, 10.438.20. La tomamos la lectura, quitamos el medidor, le hacemos pasar exactamente los 20 litros y debe decir, la lectura final debe ser la lectura que tenía más los 20 litros exactos. Eso es una prueba científica. Si el medidor está calibrado, quiere decir que el usuario puede tener un problema interno. O puede ser aire. Si es aire en la red, nosotros tenemos forma de detectarlo. ¿El aire pasa al registrador? Si el aire pasa a través del medidor, sí es injusto que se le cobre al usuario como un consumo. ¿Y cómo voy a Y determinar entonces, eso? tú lo puedes ver. Tú abres tu llave y si el medidor está dando vueltas, está saliendo aire, mándame la evidencia y yo te hago un ajuste en el recibo. Es lo justo. Eso es lo justo. ¿Qué es lo que pasa con muchos usuarios que tienen un problema interno y no lo saben o no lo han detectado, no lo ven? Esa agua sí se está desperdiciando en su cisterna fracturada, fisurada, o en sus WCs que están tirando el agua. Y esa agua que desafortunadamente se está incluso desperdiciando, sí le costó a GIAPAS ponerla en tu vivienda y sí está pasando por el medidor. Sí es un consumo, para nosotros es un consumo y lo tiene que pagar. Entonces, yo los invito a acercarse, a analizar el tema de cada persona y a tratar de solucionarlo sin problema. No te vas a dar abasto, ¿eh? Porque No, lo hacemos todos los días, Paco. Es Oye, que lo pero hacemos todos los días. ¿es real entonces que en algún momento sí podemos estar pagando aire? Lo digo así en términos prácticos. Es difícil, pero sí es real, sí se ha dado. ¿Qué pasa con esto, Paco? Si tú tienes una botella y le tomas a la botella, ¿qué está abajo y qué está arriba? Abajo está el agua porque es más pesada que el aire. El aire es más liviano que el agua. Siempre el aire va a estar en las partes altas de la ciudad. Es donde se expulsa el aire. Nosotros tenemos dispositivos que son válvulas de admisión y expulsión de aire sembrados en la red para sacar este aire. ¿Por qué se genera el aire? Porque hay los tandeos. Hay un llenado y vaciado permanente de las tuberías. Sí existe el fenómeno, pero no se da en cualquier parte, ¿eh? Lo tenemos bien ubicado en las partes críticas donde sí se da este fenómeno. Okay. Entonces, es un GIAPAS de puertas abiertas. Tenemos gente que atiende al usuario, que le explica incluso cómo es su recibo, qué es lo que está pagando y por qué lo está pagando. Créanme que hemos hecho un gran esfuerzo para poder atender al usuario y explicarle. Y es cuestión de justicia, ¿eh? También si el usuario está pagando menos, también se lo ajustamos, ¿eh? A ver, ese tema es importante, lo que vamos a pagar. Mayor demanda no necesariamente implica mayor consumo, arquitecto. A ver. Porque en un mes, por ejemplo, me van a llegar 4 días al mes agua potable. Y voy a estar En la zona pagando- más crítica, como es tu vivienda y la mía, sí. Y voy a estar pagando lo mismo por 4 días al mes. Sí, pero tú pagas no por días, pagas por metros cúbicos Ese es el entregados. punto. Eso es lo que, por eso A te ver. preguntaba, para que la gente entienda ese asunto. Exacto, o sea, la gente dice, oye, No son los días, sino el agua que estoy consumiendo cada vez que la tengo. exactamente, para eso hay un medidor. Ese es el punto, quería llegar a El eso. punto es justamente que usted debe de pagar no por días de servicio, sino por agua entregada realmente de consumo. Por eso hay un medidor de flujo que le mide el agua que realmente le entregamos. Ese tema es importante. Es muy importante aclararlo. Otro tema que yo sí, si me lo permites, Paco, sí quiero aclarar. Ha surgido por ahí en algún medio
el tema de que Chiapas había cambiado a algunas personas, que por cierto las personas no se han presentado, así con su recibo, decir, oiga, a mí me cambiaron, que tenía doméstico y se cambiaron a comercial. Lo quiero aclarar porque es el momento. ¿Qué pasa cuando tú tienes en tu casa un contrato de uso doméstico? Pues pagas una cuota doméstica, una tarifa doméstica de uso doméstico. Pero tú pones una purificadora de agua en tu cochera. Ah, discúlpeme. Usted debe de conservar su contrato de uso doméstico en su casa y sacar un contrato de uso industrial o comercial para su potabilizadora. No porque son, claro, acuérdate que son tarifas distintas. Entonces pague su tarifa distinta, su tarifa de uso doméstico para su casa y pague su tarifa de uso comercial o industrial para el negocio que puso. Si puso un negocio, entonces es una tarifa comercial para su negocio, que debe de ser contabilizada aparte porque es una tarifa aparte. Es lo que tenemos que ordenar. Hay muchas cosas que se tienen que ordenar. Encontramos cosas que pues, simplemente no se les hacían saber a lo mejor a los usuarios. No, hay que hacerles saber al usuario. Hay que hacerle saber al usuario. Y el tema de cultura del agua, creo que se está dando una buena cultura del agua. ¿Verdad? Hay que reutilizarla al máximo. En el medio rural, a una cubeta se le dan 3 o 4 usos distintos. La situación nos está obligando a cuidarla, pero eso es parte de las cosas buenas, positivas que estamos viviendo ante esta crisis. Y te voy a decir por qué. Nos damos cuenta. La morosidad de Chiapas va a la baja. Teníamos un 15% y hoy tenemos un 5.5%, mucho más abajo del promedio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente le está dando su valor real al agua y la gente está pagando. La gente está pagando y eso te lo puedo demostrar. Sí, Paco. por supuesto. Y hay denuncias, no son denuncias anónimas, Paco. Nos llegan denuncias escritas formales de vecino a vecino. Yo, fulanito de tal, con domicilio en la calle tal, quiero denunciar a mi vecino que desperdicia el agua y que lava la banqueta y su carro a chorro de manguera cuando no tenemos. Qué poca madre eso de estar lavando todavía a chorro de manguera. De verdad, es increíble. Pero es de ciudadano a ciudadano. Quiere decir que la cultura de cuidar el agua, de darle su valor, está creciendo en Zacatecas. Y eso es bueno también, Paco. La última y nos vamos. Este tema quiero que me lo contestes. Dice, en la colonia donde vive el director de Chiapas, el tandeo dura 3 días. Seguido de agua. Tienes día. Ahí están mis vecinos para que también lo contesten y lo sepan. Y tengo forma de mostrarlo. Por cierto, no le ha llegado una sola pipa de Chiapas al director. A mis vecinos sí, por supuesto, y estoy para servirles a ellos y a todos. Y tenemos agua una vez por semana. Vivo sector 2, Guadalupe. El director no tiene una toma de agua o una red independiente para él. Bueno. Finalmente, decirle a la gente que aguante con el tema del tandeo. No se modificó, hay un desfase que es real, ¿verdad? Hay un desfase que es real por consumo. Yo le agradezco a la gente, a ti, Paco, te agradezco enormemente que siempre has tenido tus micrófonos abiertos, que tienes muy profesional, muy objetivo en tus comentarios, siempre muy acertado. Le agradezco también a la gente que se ha portado ante esta crisis, ante este embate de la naturaleza y estas altas temperaturas. La gente nos ha ayudado, nos ha tenido paciencia, está con nosotros. Estamos a punto ya de brincar este estiaje que es el más crítico de la historia. A punto estamos, una semanita, 2, llegan las lluvias, primeramente Dios Padre, que así sea. Y lo digo por Chiapas, lo digo por la gente del campo y por todos nosotros. Y estoy sorprendido y agradecido con la respuesta de la gente, de la ciudadanía. Arquitecto, se nos quedaron decenas de mensajes por responder. Espero que tengamos otra oportunidad para irlas contestando. Pero es la constante, el desabasto, la falta de presión, en fin, el tema del bacheo que es importante, abren hoyos y los dejan abiertos, en fin, aguas con ese asunto. Vamos avanzando con convenios con el municipio de Guadalupe, el municipio de Zacatecas y el municipio de Morelos, con convenios en bacheo para reforzar esta situación, porque reconocemos que atendemos la fuga, que es la prioridad, y luego nos retrasamos un poco en la reposición de vía pública y estamos haciendo un esfuerzo para esto y para mejorar. Arquitecto, gracias. No, gracias a ti por invitarnos. Chiapas, trabajando fuerte.